Nos ha dolido. La hemos pasado mal. Nos caímos. Y nos volvimos a caer. Parece la historia de otra selección, el pasado de un país que puede ser cualquiera menos el nuestro. Como es este viernes, el día donde Gareca va a salir a dar la convocatoria para los partidos con Bolivia y Venezuela, y que cada vez falta menos para la fecha doble más importante que vamos a tener, me parece que es un buen momento para que nos sinceremos y nos pongamos a pensar en qué cosa fue lo que pasó en ese camino para ir al Mundial de Rusia y que sí o sí necesitamos que se vuelva a repetir si es que queremos ir a Qatar, porque se recuerda mucho el final del camino a Rusia, la felicidad, pero todo el camino tuvo muchos factores que se juntaron y que permitieron que Perú vaya a un mundial. El día de hoy vamos a analizar cuáles fueron estos factores y si los podemos repetir aquí o no, y con esto también podremos tener una mejor imagen de cuáles son nuestras chances reales de repetir ese milagro. Les voy a presentar 5 hechos que fueron capitales para que Perú pueda ir al mundial. Vamos a ver qué tan posible es que esto vuelva a pasar. El primero de todos... ¡Hey! ¡Neymar! ¡Ay, carajo! Tranquilo, hermano. Aburrido de estar sentado en la banquilla gracias a OneFootball. ¿Cómo? OneFootball. Estarán transmitiendo las semifinales ida y vuelta y la final de la Copa de Brasil 100% gratis en Full HD, en vivo y en directo en la aplicación. El 28, por ejemplo, se estará transmitiendo Flamengo contra Atlético Paranaense y Atlético Mineiro contra Fortaleza. El link de descarga gratuito está abajo en la primera línea de la descripción. Y para mí uno de los más importantes fue que en esa época la aparición de Perú como un equipo que no era un equipo cobarde, era un equipo que se mandaba a atacar, a incomodar a los rivales, con lo que la gente llamaba y hacían canciones, que era el toque peruano, aunque en realidad yo lo veía más como un estilo de juego un poco más directo, siempre buscando los balones largos para Guerrero, yendo a pelear todas las divididas y ganándolas. En ese tiempo era una gran sorpresa para todos los demás países, porque estaban acostumbrados a vernos más como un equipo desordenado, que no sabía muy bien a qué jugaba, y con jugadores indisciplinados. Aparecer de pronto como un equipo serio, con un plan bien estructurado y con un 11 que no se mueve, fue un factor sorpresa importante para que muchos países no sepan bien cómo jugar contra nosotros, cómo contrarrestarnos, y esto nos permitió sacar muchos puntos, en especial de visita. Ahora la situación es diferente. Se puede decir que los otros países ya conocen a Perú, sobre todo ya conocen a Gareca, ya saben cómo plantea los partidos, ya saben qué decisiones toma, cuáles son sus planes, por lo cual se hace mucho más fácil intuir qué es lo que vamos a hacer y cómo jugar contra nosotros. Muchos países se han dado cuenta, por ejemplo, que para hacerle la vida imposible a Perú simplemente tienes que poner el autobús, ya que nos cuesta mucho romper cerrojos defensivos. No tenemos jugadores en ataque tan veloces más allá de Carrillo, y un medio campo que parece que cuando no está Sergio Peña no se le cae ninguna idea. Esto nos ha quitado ese factor sorpresa que teníamos antes. Somos más conocidos y esto le pasa a todos los equipos, incluso a los mejores. Si Perú quisiera recuperar esto, no digo que tiene que dar un giro de 180 grados hacia otro estilo, sino que variar un poco más el planteamiento de los partidos, como creo que lo hicimos en la Copa América de este año. Y la inclusión de jugadores nuevos obviamente ayuda mucho. El otro factor, y esto me sorprendió mucho cuando lo revisé, es que en la eliminatoria para ir a Rusia literalmente se nos caían los goles. Teníamos para regalar. En los 18 partidos que jugamos, ¿saben cuántos goles marcamos? 27. ¿Saben cuántos llevamos actualmente? 10. O sea, si queremos igualar ese récord de goles que hicimos, tendríamos que marcar 17 goles en los 6 partidos que nos quedan. Eso obviamente es poco probable. Pero en esa época en Perú, si había algo por lo que se reconocía mucho a la selección, era que no solamente Guerrero podía marcar goles, sino que muchos podían marcar goles. Cualquiera podía aparecer como goleador. De hecho, Guerrero ni siquiera acaba como el único goleador de Perú. Flores también acaba como goleador de la selección. Cuevas se pone a marcar goles. Yotun marca goles. Tapia marca goles. Hasta Ruiz Díaz marcó un gol. O sea que literalmente teníamos goles por todos lados.
No dependíamos exclusivamente de un jugador que es el goleador del equipo. Ahora la situación es diferente. El goleador de la selección es Carrillo. Y si recuerdan, en el camino a Rusia, Carrillo de hecho casi que no marcó goles. Ni siquiera fue un jugador importante en esta faceta, él hacía otras cosas. Y ahora se convirtió en el goleador de la selección. En parte porque Carrillo es muy bueno, pero en parte también porque nadie más apareció en el área para definir esas jugadas. Flores ya no es el Flores del camino a Rusia, ya ni siquiera es un titular indiscutible. A Guerrero casi no lo hemos tenido y está mucho más mayor. Y la Padula, que empezó las eliminatorias adaptándose al equipo, ahora es un delantero más de trabajo, más de presión y correr al espacio, pero no tiene tantas oportunidades de definir los partidos. Nos ponen en una situación donde no solamente marcamos pocos goles, sino que también generamos muy pocas jugadas. Que de todos los delanteros centros que hemos probado, la Padula, Guerrero, Farfán, Ruiz Díaz, Valera, Ormeño, todavía ninguno haya podido marcar un gol, es uno de los datos más preocupantes que tenemos. El tercer punto, que para mí también fue importante, es que casi no tuvimos lesionados en todo el camino a Rusia. De hecho, esto fue lo que permitió precisamente que la gente pudiera hacer canciones acerca del equipo, y la alineación se sabía de memoria porque casi nunca había necesidad de cambiarla. Solamente la cambiábamos cuando por ahí a veces alguno no podía jugar o cuando estaba suspendido. Fueron muy pocas veces donde no pudimos contar con todos nuestros jugadores importantes al mismo tiempo. Guerrero, Flores, Cueva, Tapia, Yotun, casi ninguno se perdía los partidos. Y las veces en que a veces alguno se caía, como por ejemplo el Mudo Rodríguez, que era el que siempre estaba por ahí en duda por las lesiones, justo coincidió con que apareció Santa María en la selección. Les hablo del viejo Santa María, el que recién llegó, y que cuando jugaba por el Mudo Rodríguez casi no se sentía la diferencia. Estaba en su mejor momento. Ahora ese Santa María pues ya no existe. Quedó como un bonito recuerdo, y que de por sí cuando a algún suplente le tocaba entrar, prácticamente ninguno lo hacía mal. Ahora, como todos saben, una de las constantes maldiciones que hemos arrastrado estos últimos meses han sido las lesiones, y precisamente lesiones de jugadores importantes. La lesión de Carrillo, las lesiones de Peña, que ya se están haciendo crónicas, la última lesión de Advíncula, la lesión de Guerrero, que a pesar de que pueda que ya no sea titular, casi no lo hemos tenido en toda la eliminatoria. Y la última lesión también de Tapia, aunque creo que esta es la que menos se siente, porque Aquino y Cartagena cumplen muy bien su labor. Nos encontramos en una situación donde ya no podemos repetir el 11 fecha a fecha como hacíamos antes. Ya no se pueden hacer canciones de los 11 titulares de Perú. Yo creo que sí tenemos un equipo titular, pero que por mala suerte y también por mal físico no hemos sido capaces de mantenerlo. Cuarto factor, el clásico "están pasando cosas". Y cuando se hizo popular esa frase cuando fuimos a Rusia, yo creo que guardaba un mensaje detrás que estaba un poco escondido. Porque el hecho de que se diga que cuando fuimos a Rusia estaban pasando cosas raras, más que todo se refería a que estábamos teniendo suerte que antes no teníamos. Solo que decir que estábamos teniendo mucha suerte, como que no quedaba bien, como que le quitaba mérito al equipo. Yo creo que no, yo creo que es necesario decirlo con todas sus letras. Tuvimos suerte en el camino a Rusia, no solamente por los 3 puntos que nos dan del partido contra Bolivia, un partido que perdimos. Y son 3 puntos que al final nos reenganchan a la pelea y nos vuelven a motivar, sino también jugadas puntuales que pudieron haber hecho que tuviéramos menos puntos al final. Esa última jugada del Perú-Bolivia aquí en Lima, donde Bolivia la manda al cielo cuando tenía todo el arco de Galese libre, un gol que nos habría quitado 2 puntos. Esa última jugada del Perú-Ecuador aquí en Lima también, donde Ecuador también tiene una chance clara de empatar el partido y menos mal no lo hacen, la fallan, junto con los 3 puntos que sacamos de Bolivia, que al final salieron gracias a que Bolivia cometió un error garrafal en organización, sin contar el último partido que tuvimos contra Colombia con nuestro conocido pacto. Se juntaron también muchas cosas que no suelen pasar junto con el buen nivel que Perú estaba mostrando, pero son cosas que ahora ya no están pasando. Es una suerte que ahora se nos ha escapado. Al contrario, ahora parece que tenemos mala suerte, se nos lesionan jugadores importantes y en el peor momento posible. Goles que antes iban adentro se van a 5 centímetros del palo. Y es que el fútbol es así muchas veces. No puedes tener suerte siempre. Cuando no la tienes que compensar con buen juego que nos está costando. Y el último motivo, y para mí el más importante de todos, era que cuando fuimos al Mundial de Rusia, el 100% de nuestros jugadores estaban motivados a tope para ir al Mundial. ¿Saben por qué? Porque ninguno de esos jugadores había logrado nada nunca con la selección. Jamás. No tenían historia con Perú. Nadie los reconocía, no eran ídolos de nadie. Al contrario, muchos eran odiados. El propio Guerrero, para esas épocas, no era muy querido en realidad. Guerrero arrastraba todas esas consecuencias de los 4 fantásticos todavía. Nadie confiaba en Cueva, en Carrillo, en Flores, en Advíncula. Muchos eran desconocidos, otros eran muy chicos, y para la mayoría en realidad no eran muy buenos. Así que tenían mucho que demostrar y nada que perder.
y eso se notaba en el campo. Ahora la situación es otra. Esta es una selección con muchos jugadores que precisamente ya fueron al mundial. Se puede decir que ya cumplieron el máximo sueño que puede tener cualquier futbolista de la selección. Seguro ir al mundial de Qatar sigue motivándolos, pero ya no tanto como antes. Y esto se demuestra muy fácil. ¿Cuáles han sido los jugadores más destacables de Perú desde que empezó esta eliminatoria? ¿Los antiguos o los nuevos? De los antiguos, yo diría que los más destacables han sido Carrillo, Galese y casi que paramos de contar. En cambio de los nuevos, la gran mayoría son de los que ahora son más populares y la gente más quiere, más espera de ellos, como Callens, Lapadula, Marcos López, Aquino, que él ya estuvo en Rusia pero no era titular, y ahora cuando tiene la oportunidad de ser titular, demuestra. Sergio Peña, Raciel García en la Copa América, Santiago Ormeño en Bolivia. Son precisamente las nuevas caras los que se quedan más en la memoria de la gente, por su esfuerzo, por su motivación, y los antiguos como que poco a poco se están quedando atrás, como Flores, que ya no es titular, como el propio Cueva, que ahora es irregular, Guerrero ni siquiera está, Trauco ya ni siquiera es titular indiscutible como antes, y ha tenido que volver Zambrano incluso. La motivación en el fútbol es para mí la cosa más importante que hay. Cuando tienes un equipo desmotivado, da igual el planteamiento táctico, la idea de juego que tengas, la alineación, el esquema. Si los jugadores no están motivados como antes, es bien difícil seguir adelante. Precisamente por eso los clubes, que pueden hacerlo, cambian de jugadores constantemente, no los dejan muchos años, porque tarde o temprano se terminan quemando, como le pasó al Barça, por ejemplo. Y necesitan hacer cambios, renovaciones. Son muy pocos los jugadores que se pueden mantener 10 años al mismo nivel de motivación, al mismo nivel de exigencia. Por eso cambian. En las selecciones eso no se puede hacer porque el universo de jugadores es mucho más reducido y tienes que esperar a que aparezcan las jóvenes promesas para que entren y releven a los antiguos. Esa falta de motivación que a veces se ve tan clara cuando nos hacen un gol y nos vamos del partido, o cuando hacemos un gol pero ya no lo defendemos como antes, esas divididas que antes ganábamos todas, ahora ganamos muy pocas, es una de las principales diferencias con esa selección que tuvimos cuando fuimos a Rusia, y es uno de los problemas más difíciles de solucionar para cualquier entrenador. Quédate para no desaparecer.